Foro, el valor del conocimiento. El nuevo impuesto a la riqueza, presentado en el proyecto de ley de reforma tributaria, aquí en Fórum Especiales. Hagamos un análisis pormenorizado de todos los elementos de este tributo que preocupan tanto a aquellos que tienen patrimonios superiores a los 1.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley, el 134. El impuesto a la riqueza es propuesto por el Gobierno Nacional en dicho proyecto, por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, y se crean mecanismos de la lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. En este caso, tenemos un proyecto de ley con 4 por 1000, un proyecto de ley con impuesto a la riqueza, un complementario de normalización y además unas bases especiales para determinar CREE, una tarifa especial, adicional, una sobretasa en el CREE. Respecto del impuesto a la riqueza tenemos, el impuesto a la riqueza se encontraría en el artículo 292.2 del Estatuto Tributario, propuesta en esta reforma, ubicado en el libro primero del impuesto sobre la renta y complementarios, en el título segundo correspondiente a patrimonio y en el capítulo quinto, donde están las tarifas del impuesto al patrimonio. Como vemos, por más que se quiera modificar su nombre, poner una máscara al nombre, se trata de un impuesto sobre el patrimonio. Está inclusive en el libro del impuesto sobre la renta, está embebido en el impuesto al patrimonio como un raya adicional. Lo nombraron impuesto a la riqueza tal vez para que no se confunda con los impuestos al patrimonio anteriores, que eran por una sola vez y ya vamos en la perpetuidad de dichos tributos. Respecto del sujeto pasivo se establece lo siguiente. Artículo primero, adiciones el artículo 292 del Estatuto. Impuesto a la riqueza, sujetos pasivos. Por los años 2015, 2016, 2017 y 2018, créese el impuesto a la riqueza a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyentes sobre el impuesto de renta y complementarios. Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales, las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país son contribuyentes del impuesto a la riqueza. Respecto de su riqueza poseída en el país, independientemente de que dicha riqueza sea poseída directamente o indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país. Pero vamos a desglosar claramente toda esta situación para poder entenderlo un poco mejor. Miremos además qué dice el artículo. Igualmente, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes del impuesto a la riqueza, respecto de su riqueza poseída en el país, independientemente de que dicha riqueza sea poseída directamente o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes. Desglosemos cada uno de los sujetos pasivos del tributo. Veamos. A. Serían entonces las personas jurídicas contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios. Las personas naturales contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios. Las sociedades de hecho contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios. Las personas naturales no residentes, nacionales colombianos o extranjeros, respecto de su riqueza poseída en el país, directamente o indirectamente a través de establecimientos permanentes. También lo serían las sociedades y entidades extranjeras por el patrimonio poseído en el país, directa o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes. Aquí es importante aclarar que serían sujetos entonces personas naturales, personas jurídicas, sociedades de hecho, nacionales. También lo serían las personas que residan en el exterior, sean nacionales o sean extranjeras. Sean que su riqueza la tengan en Colombia directamente o a través de una sucursal o a través de un establecimiento permanente. En este caso, nos toca remitirnos a toda la significación
a todo el concepto de establecimiento permanente que se estableció en la Ley 1607 del año 2012. Pero además, ¿quiénes no son contribuyentes según el proyecto? Pues miremos qué nos dice en la modificación que hace el proyecto al artículo 293.2. No son contribuyentes del impuesto a la riqueza, de que trata el artículo 292.2, las personas naturales y las sociedades o entidades, de que tratan los artículos 18, 18.1, el numeral 1 del artículo 19, los artículos 22, 23, 23.1, 23.2, así como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario. Nos tomamos en este caso el trabajo de averiguar todas estas y ya a continuación vamos a ver la lista de quiénes en particular serían los no contribuyentes, dado que en la inclusión quedaron personas naturales, personas jurídicas, sociedades de hecho, naturales colombianos, residentes en el exterior o extranjeros. Y hay que descartar una cantidad de personas jurídicas y entidades o incluso personas naturales que no deben quedar incluidas en esa lista. Miremos cómo termina ese artículo. Tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación. Ojo a la palabra entidades, ahorita hablamos de ellas. En liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999 o acuerdo de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. ¿Qué dice el parágrafo además de ese artículo? Cuando se decrete la disolución y liquidación de una sociedad con el propósito de defraudar a la administración tributaria o de manera abusiva como mecanismo para evitar ser contribuyente del impuesto a la riqueza, él o los socios o accionistas que hubieran realizado, participado o facilitado los actos de defraudación o abuso responderán solidariamente ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN por el impuesto, intereses y sanciones, de ser el caso, que la sociedad habría tenido que declarar, liquidar y pagar de no encontrarse en liquidación. Miren ustedes que en este parágrafo le ponen un quieto a una posible estrategia tributaria de someter a liquidación este tipo de compañías. Ahorita hablamos un poco más a fondo de esa situación. En resumen, no son contribuyentes del impuesto a la riqueza las siguientes personas, definidas como artículos, aquí las vamos a poner como personas individualizadas. Persona natural no residente, nacionales, colombianos o extranjeros, respecto de su riqueza poseída en el país directamente o indirectamente a través de establecimientos permanentes, que por disposiciones previstas en tratados internacionales estén excepcionados del gravamen. Esos no son contribuyentes. Las sociedades y entidades extranjeras por el patrimonio poseído en el país, directa o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes, que por disposiciones previstas en tratados internacionales y en el derecho interno estén excepcionadas del gravamen. En este caso estamos hablando de sociedades y entidades extranjeras que tienen patrimonio en el país, pero que la legislación interna o un tratado internacional digan que no son contribuyentes en Colombia de este tipo de tributos, igual para las personas naturales. Pero además, los consorcios y uniones temporales, dado que podrán ser los consorciados los contribuyentes de este tributo. Tampoco lo son las inversiones de capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o el vehículo utilizado para la inversión por parte del inversionista, lo conocido como fondos de inversión de capital del artículo 18.1 del Estatuto Tributario. Las corporaciones, las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro tampoco son contribuyentes, las que se encuentran en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, no son contribuyentes, según el proyecto, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las sociedades de mejoras públicas,
Las instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que sean, obviamente, entidades sin ánimo de lucro. No son tampoco contribuyentes los hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de alcohólicos anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios, administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo, las ligas de consumidores, los fondos de pensiones, los movimientos, asociaciones o congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro, los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo, según el artículo 19 del numeral tercero del Estatuto Tributario. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y los beneficios o excedentes que se obtengan se destinen en su totalidad al desarrollo de programas de salud. El artículo 23 en el inciso tercero del Estatuto Tributario. Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, según el artículo 23 del inciso cuarto del Estatuto Tributario. Tampoco son contribuyentes del impuesto a la riqueza las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según el artículo 23 del inciso cuarto. Los fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos comunes que administran entidades fiduciarias, según el artículo 23.1 del Estatuto. Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, según el mismo artículo. Los fondos de cesantías, según el mismo artículo. Los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente las cámaras de comercio y los constituidos como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, en las cuales la participación del capital estatal sea superior al 51%, siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según el artículo 191, numeral 11. Las entidades en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999 o acuerdo de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y las personas naturales que se encuentren sometidas al régimen de insolvencia. Las personas naturales que se encuentren sometidas a ese régimen de insolvencia hay que revisar porque es el régimen de insolvencia de personas naturales y no el régimen de insolvencia de personas jurídicas. Las personas jurídicas también sometidas al régimen de insolvencia estarían con base en este mismo artículo no sujetas al impuesto al patrimonio. Pero se nos genera una duda gigante y es: ¿están excluidas las sucesiones ilíquidas? En principio, de todas las que leímos, no están excluidas del impuesto a la riqueza las sucesiones ilíquidas. Y dado que estas no son personas naturales, personas jurídicas o sociedades de hecho, por sustracción de materia no serían contribuyentes. ¿Cómo así? En las personas que están obligadas al impuesto están las personas naturales, las personas jurídicas y las sociedades de hecho. Allí no caben las sucesiones ilíquidas. En las exclusiones están mentadas todas las que acabamos de revisar y no están incluidas en las exclusiones las sucesiones ilíquidas. Mejor dicho, no quedaron ni como inclusión del impuesto a la riqueza ni como exclusión del impuesto a la riqueza. Por tanto, la interpretación legal bajo los principios del derecho tributario es que las sucesiones ilíquidas no son sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. Habrá que revisar si finalmente en la ley quedan incluidas también las sucesiones ilíquidas. El parágrafo del artículo 293.2
propuesto sanciona a quien disuelva o liquide con el propósito de defraudar a la administración. Así, cuando se decrete la disolución y liquidación de una sociedad con el propósito de defraudar a la administración tributaria o de manera abusiva como mecanismo para evitar ser contribuyente del impuesto a la riqueza, él o los socios o accionistas que lo hubieran realizado, participado o facilitado en los actos de defraudación y abuso responderán solidariamente ante la DIAN. Por los impuestos, intereses y sanciones, de ser el caso, que la sociedad habría tenido que declarar, liquidar y pagar de no encontrarse en liquidación. Miren ustedes que aquí estamos hablando de las sociedades que vayan a disolución y liquidación de manera abusiva. Allí va a haber una situación muy complicada. Porque primero nos están hablando de entidades, luego nos están hablando de sociedades. ¿Será que entidad y sociedad es exactamente lo mismo? Número 2. Cada que una sociedad se vaya a liquidar en el espacio de tiempo de operación de este proyecto de ley y la expedición de la ley misma, o la sanción de la ley y la entrada en vigencia de la misma para el impuesto a la riqueza, pues la administración tributaria siempre dirá finalmente que se trata de una conducta abusiva someter a liquidación o disolución dicha sociedad. Allí tendremos inconvenientes. Pero nos queda una pregunta porque el artículo, cuando nos dice que las entidades que entren en disolución y liquidación no serán sujetos pasivos del impuesto, nos queda la siguiente pregunta. ¿Están excluidas entonces las personas jurídicas? Miren lo que indica el artículo 293.2. Tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que se encuentren. Dice entidades, no sociedades. En este caso, la ley no distingue entre persona jurídica y entidad. Podría llegarse al malentendido de que se trata solo de entidades públicas y no de personas jurídicas en general. Por lo tanto, sería preferible reemplazar la palabra entidad por personas jurídicas y entidades. Esa sugerencia respetuosa la hacemos al Ministerio y a la Cámara de Representantes para que modifiquen ese texto y no quede solamente entidades, queden personas jurídicas y entidades, dado que imaginaríamos que de conformidad con el parágrafo en el que hablan de la conducta abusiva, pues no se trata solamente de las entidades, se trata de las sociedades, de las personas jurídicas. El parágrafo generará discusiones inevitables con la DIAN, dado que quién podrá determinar el verdadero propósito era la liquidación o la disolución de la sociedad, o establecer un mecanismo para evitar ser contribuyente del impuesto a la riqueza. Para la administración es posible que siempre considere el acto como una defraudación, el acto de disolver y liquidar la sociedad. Y el contribuyente siempre argumentará la actuación como un acto real, no abusivo ni defraudatorio. Allí tenemos entonces dos situaciones. La norma sobre el abuso de la disolución y liquidación para no ingresar dentro de los sujetos pasivos de la obligación, y la norma adicionalmente que habla solo sobre entidades, y nos queda esa dicotomía de si solamente se entenderá como entidades del sector público o se entenderá como sociedades, personas jurídicas en general. Sería preferible que dijera personas jurídicas y entidades. Hecho generador. El artículo propuesto establece lo siguiente. El impuesto a la riqueza se genera por la posesión de la misma a 1 de enero del año 2015, cuyo valor será igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes a esa fecha. Así que lo que tenemos que revisar es total de patrimonio bruto a 1 de enero del año 2015, total de deudas tributarias a 1 de enero del año 2015, y sabremos si tenemos la base mínima para ingresar en el impuesto a patrimonio, es decir, 1.000 millones de pesos de patrimonio menos las deudas. La pregunta es, ¿por qué no dejaron simplemente patrimonio líquido? Algo pasará respecto de ese tema. Hecho generador. El impuesto a la riqueza se genera por ese año, a 1 de enero de ese año 2015. Y tendríamos que revisar además
esta palabra de primero del año 2015 porque después en la causación nos van a decir que la causación es por el año 2015, 2016, 2017, etc. Así que el hecho generador es en 2015, pero la causación es en todos los años. No, la causación es el elemento temporal del hecho generador. Hay una muy mala redacción sobre el hecho generador. Para entender, si se trata de un impuesto a la riqueza dividido en cuotas, o si se trata de un impuesto a la riqueza que tiene como hecho generador la riqueza, pero no solamente en el 2015, sino en el 2016, 2017 y demás. Pero con base gravable solamente a 1 de enero del año 2015. Como observan, la confusión es gigantesca. Hubiese sido preferible hablar de un impuesto que tiene como hecho generador el patrimonio a 1 de enero del año 2015, 2016, 2017 y demás, y no decir que solamente el hecho generador es en el año 2015. Veamos y entenderemos un poco más el tema. El hecho generador es la posesión de riqueza al 1 de enero del año 2015. La posesión en materia tributaria está en el artículo 263. Miremos qué es la posesión. No se trata solo de la propiedad, se trata de la posesión. ¿Qué se entiende por posesión? Se entiende por posesión el aprovechamiento económico, real o potencial de cualquier bien en beneficio del contribuyente. Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio. Así que lo que tenemos aquí es una posesión. Puede ser que usted no sea propietario, pero que derive beneficios económicos de ese bien, pues hace parte de la posesión de su riqueza, de su patrimonio bruto y lo debe involucrar, aunque muchas personas nunca lo incluyan en su declaración de renta en el patrimonio. El valor patrimonial de la posesión de la riqueza debe ser igual o superior a 1.000 millones, es decir, 1.000 millones o más al 1 de enero del año 2015. Pero vamos a ver, ¿qué se entiende por riqueza? ¿Qué es riqueza? Es el equivalente al total del patrimonio bruto poseído a 1 de enero del año 2015, menos las deudas a esa misma fecha. ¿Riqueza entonces no será el patrimonio líquido a 1 de enero del año 2015? ¿O cuál es la diferencia entre el patrimonio líquido y el patrimonio bruto menos las deudas? Hay algo allí que decantar respecto de ese aspecto. Se parece al impuesto al patrimonio, es idéntica. La base de decir cuál es la riqueza, de cuál es el patrimonio, es exactamente igual en el uno que en el otro. ¿Cuándo se causa el impuesto a la riqueza? Y aquí está el problema. El artículo 6 dice, causación. El impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero del año 2015, el 1 de enero del año 2016, el 1 de enero del año 2017 y el 1 de enero del año 2018. Vamos a ver. Si la causación es en cada uno de esos años, entonces el hecho generador se produce en cada uno de esos años. Pero el hecho generador no nos dice eso. El hecho generador nos dice que el hecho generador será la riqueza a 1 de enero del año 2015. Debemos entender entonces que el impuesto a la riqueza es un impuesto que se generará y causará en el año 2015, 2016, 2017 y 2018. Generará y causará en cada uno de esos años. Pero la base gravable tan solo será la riqueza poseída al 1 de enero del año 2015. ¿Para qué esa confusión? ¿Para qué esta divergencia entre la causación y el hecho generador, siendo que la causación es uno de los elementos del hecho generador, es el elemento temporal en el cual se nos va a dar la posibilidad de conocer en qué momento se crea o nace la obligación tributaria? Será simplemente para distraer la opinión del público en el sentido de que la tarifa parece baja, 0,2%. Pero ese 0,2% sobre la riqueza del año 2015 multiplicada por 4 años. Entonces la tarifa no es del 0,2, podría ser cuadriplicada la tarifa en ese caso del impuesto. Pero avancemos un poco más y miremos. No es posible que el tributo se cause en las fechas establecidas.
dado que el hecho generador claramente establece que el tributo se genera por la posesión de la misma a 1 de enero del año 2015. Este artículo está mal o tiene dificultades, dado que si lo que se quiere es establecer las fechas de pago, no se debe hablar de causación. Y si el impuesto tendrá hecho generador al 1 de enero de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, debe aclararse en el hecho generador, no en la causación, que el impuesto se genera y téngase o no posesión en el año, posesión de riqueza de 1.000 millones, en el año 2015, 2016, 2017 o 2018. Dado que la base gravable se liquidará con base en el patrimonio poseído siempre a 1 de enero del año 2015. Así las cosas, una persona podrá tener 1.000 millones de pesos de patrimonio el 1 de enero del año 2015 y su causación será en 2015, 2016, 2017 y 2018. Puede ser que el 1 de enero del año 2016 ya no tenga los 1.000 millones y en el 2007 tampoco, en el 2018 puede que no tenga absolutamente nada dentro de su patrimonio porque cualquiera puede perder una parte o la totalidad de su patrimonio. Caso en el cual estaremos en contra del principio constitucional de capacidad de contribución, porque estamos liquidando impuesto al patrimonio sobre los activos poseídos, sobre el patrimonio y las deudas poseídos a 1 de enero del año 2015, causado como hecho generador y causación en años posteriores, teniendo la base gravable en el año 2015. Esto va en contra del principio de capacidad de contribución. Era muchísimo mejor como estaba establecida la base gravable, la causación y el hecho generador en el impuesto al patrimonio. No había que hacer esta situación tan compleja en materia tributaria y en materia constitucional para liquidar dicho impuesto. Si lo querido por el gobierno nacional es que el impuesto produzca hecho generador en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, es un sofisma de distracción la tarifa, ya que la realidad es que la tarifa sería 4 veces la de cada rango, dado que la base es la misma, el patrimonio a enero del año 2015. ¿Qué se debe verificar entonces para determinar si se es sujeto del impuesto a la riqueza y si hay procesos de reorganización? Dice el parágrafo propuesto en la reforma. Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las sociedades que hayan llevado a cabo procesos de excisión y las resultantes de estos procesos, a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 1 de enero del año 2015, deberán sumar las riquezas poseídas por las sociedades escindidas y las beneficiarias a 1 de enero del año 2015. Esto ya lo habíamos visto en el pasado impuesto al patrimonio. Ahora viene al impuesto a la riqueza, que no digamos mentiras, es impuesto al patrimonio. Nos dice, mire, si usted adelanta un proceso de reorganización empresarial en el cual hace una excisión, y es excisión de una compañía que tenía 10.000 millones de pesos, y la excinde en 10 compañías de 1.000 millones de pesos, pues entonces usted lo que debe hacer es sumar lo de todas las compañías excindidas y sobre eso pagará el impuesto al patrimonio. Esta es una presunción de mala fe contenida directamente en la norma. Atenta contra los principios de buena fe y contra la buena fe presunta en materia legal y en materia constitucional. Sin embargo, ya lo hemos visto en otras ocasiones en el impuesto. ¿Qué sucede con las personas naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades entre la vigencia de la ley y el 1 de enero del año 2015? Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las personas naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 1 de enero del año 2015, deberán sumar las riquezas poseídas por las personas naturales o jurídicas que las constituyeron y por las sociedades constituidas a 1 de enero del año 2015, teniendo en cuenta, en este último caso, la proporción en la que participan los socios en las sociedades así constituidas. Y la última parte de este parágrafo está clara porque si no, habría una duplicidad de patrimonio y en esa duplicidad de patrimonio estaríamos pagando 2 veces por el mismo hecho.
dado que, como pasa en el caso de la excisión, esas sociedades creadas también se sumarían para efectos de determinar si está o no obligado a presentar impuesto a la riqueza y cuál será entonces la base gravable y la tarifa aplicable. También lo habíamos visto ya en el impuesto al patrimonio. ¿De qué inclusiones está compuesta la base gravable? ¿Qué incluye la base gravable del impuesto a la riqueza? Base gravable. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto del contribuyente, poseído a 1 de enero del año 2015, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes a la misma fecha, determinadas conforme a lo previsto en el título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. Así que la base para la determinación del valor de los activos y el valor de las deudas es el valor patrimonial y el valor de las deudas comprendido en o para efectos de la declaración de renta y complementarios en el Estatuto Tributario. ¿Qué exclusiones tendrá la base gravable? ¿Qué sacaremos de la base gravable? Se excluye el valor patrimonial que tengan a 1 de enero de 2015 los siguientes bienes. En el caso de personas naturales, las primeras 12.200 VTs. Para el año 2014 estamos en 335.317.000 del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación. No estaría grabado entonces los primeros 335 millones, un poco más para 2015 en VTs de la casa o vivienda de habitación, donde viva el contribuyente. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o de fondo de inversión colectiva. En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, el valor patrimonial neto a excluir será el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente. Aquí nos están dando entonces el valor patrimonial de ese fondo, de esas acciones poseídas en el patrimonio autónomo y cómo se distribuye en cada uno de los contribuyentes. Ya también estaba dicho en la doctrina desde antes para efecto del impuesto al patrimonio. Tercero, el valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados, en el caso de los sujetos pasivos contribuyentes del impuesto del que trata el numeral cuarto del artículo 19 del Estatuto Tributario. Recordemos que este numeral nos habla de las cooperativas, las asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa y vigilados por la superintendencia u otros organismos de control. Básicamente entonces las cooperativas, las ligas y asociaciones estarían como exclusión. Los aportes que tengan las personas en esas entidades estarían como exclusión del impuesto o de la base del impuesto al patrimonio. Patrimonio o impuesto a la riqueza. Estamos hablando del mismo impuesto. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el 20% del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad, de que trata el artículo 54 de la Ley 79 del 88, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio Nacional. Y aquí recordamos que esos aportes sí están excluidos de la base gravable, pero estas compañías, estas cooperativas, estas entidades deberán cumplir los requisitos para poder tener ese régimen especial. De no cumplir los requisitos, entonces estos aportes no estarían por fuera de la base gravable. Cuarto, el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las entidades públicas territoriales destinadas a la vivienda prioritaria. Preguntémonos además,
habrá una base gravable especial en el caso de las cajas de compensación, de los fondos de empleados o de las asociaciones gremiales. La base gravable en el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales estará constituida por el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído al 1 de enero del año 2015, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa misma fecha, siempre que se encuentre vinculado a las actividades sobre las cuales tributan los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Ahí tenemos entonces una base gravable especial para este tipo de entidades. Una parte de la base gravable estaría excluida, otra parte de la base gravable estaría como inclusión en la base gravable del impuesto a la riqueza, o le decimos mejor, impuesto al patrimonio. ¿Cómo se determinan los valores patrimoniales que se pueden excluir? Los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza se determinarán de conformidad con lo previsto en el título segundo, Patrimonio, del libro primero del impuesto de renta y complementarios del Estatuto. Así, el valor patrimonial de los bienes, tanto para inclusión como para exclusión, será el valor patrimonial según las normas del Estatuto Tributario para efectos de incluirlos en el patrimonio bruto del impuesto de renta y complementarios. No hay necesidad de hacer algún cálculo diferente o una distinción adicional respecto de su valor. ¿Habrá que aplicarle alguna tasa al valor patrimonial para la exclusión? Miren este valor patrimonial de exclusión. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero del año 2015. Aquí tenemos una especie de proporcionalidad en la exclusión de la base gravable, una fórmula que seguro dará para mucho debate en el Congreso de la República y finalmente para aclarar cómo serán las exclusiones de dicha base gravable. ¿Qué deben hacer las sociedades fiduciarias o las sociedades administradoras para certificar el valor de los derechos o participaciones? Para efectos del numeral segundo del presente artículo, las sociedades fiduciarias o las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva certificarán, junto con el valor patrimonial de los derechos o participaciones, el porcentaje de dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto, del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva, según sea el caso. Nos preguntaremos entonces, ¿cuál es la tarifa del impuesto a la riqueza y cómo se determina? Nos dice el proyecto de ley, tarifa. La tarifa del impuesto a la riqueza se determina con base en la siguiente tabla. ¿Y cuál es la tabla? Analicémosla. Tabla del impuesto a la riqueza. Rangos de la base gravable. Límite inferior y límite superior. Un comentario interesante. Observen ustedes que el límite inferior arranca en 0 y no que era en 1.000 millones. Este 0 seguramente es necesario para aquellas personas que pretenden declarar de forma voluntaria, para efectos de incluir además los activos omitidos. Recuerden que al impuesto a la riqueza se trae a colación el complementario de normalización tributaria. Y nos dice, mire, el contribuyente de impuesto a la riqueza puede voluntariamente liquidar impuesto a la riqueza, caso en el cual no necesitará la base de 1.000 millones, sino que podrá ser una menor, e incluir los activos omitidos. Los invitamos a que vean el video de actualización en cuanto a normalización. Pero regresemos a la tabla. Rangos de 0 a menos de 2.000 millones, la tarifa marginal será del 0,2%. Tomamos la base gravable y la multiplicamos por el punto 20. Si fueran por los 1.999.999.000, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 4 millones. Cuando es mayor o igual de 2.000 millones y hasta 3.000 millones,
la tarifa marginal será del 0,35. Base gravable menos los 2.000 millones de pesos del tramo anterior, multiplicados por el punto 35 y sumándole los 4 millones de pesos que nos daría la liquidación del tramo anterior. Esto es una tarifa denominada tarifa por tramos. Es decir, se paga una tasa por una parte y después una tasa por otra parte y después otra tasa por otra parte cuando tengo un patrimonio alto. Porque miremos que en la primera forma de cálculo se va directamente la tasa por el valor patrimonial. Pero ya en la segunda forma de cálculo sacamos la primera base hasta los 4 millones de pesos y luego la tarifa la aplicamos al otro tramo de la base gravable, en ese caso a los segundos 1.000 millones después de haber descontado los 2.000 primeros a una base de solo 4 millones de pesos. Miremos la tabla adicional. Para mayor o igual de 3.000 millones y hasta 5.000, una tarifa del 0,75%. La base gravable menos los 3.000 millones multiplicados por el 0,75 y sumándole los 7.500.000 que nos daría el impuesto del primer tramo, es decir, los primeros 4 millones de pesos más los 3,5 millones de pesos que daría el punto 35 de los 1.000 millones entre 2.000 y 3.000 de los dos rangos anteriores. Les recomiendo que hagan la formulita en Excel y verifiquen cuánto le dará a cada uno de ustedes al momento de liquidar el impuesto al patrimonio utilizando esta tabla que lo que nos da es una tarifa por tramos. Regresemos a la tabla. Mayor de o igual de 5.000 millones en adelante, la tarifa será del 1,5%. Aquí es a extremo costosa la tarifa. Estamos hablando de una tarifa del 1,5% por encima de los 5.000 millones de pesos. El 1,5% es mucho dinero, toda vez que no será esa tarifa solo para este año, sino que será cuadruplicada. Es decir, se hará con base en su causación del año 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que vuelve un impuesto bastante costoso como salida de caja para muchas compañías o personas. Base gravable igual de la base que dé menos los 5.000 millones multiplicado por el 1,5%, restándole los 22,5 millones que daría el primer tramo de los 0 a los 2.000, más de los 2.000 a los 3.000, más de los 3.000 a 5.000. Ahí estarían liquidados yo todos los tramos anteriores que valdrían 22,5 millones pesos para aquellas personas que tengan patrimonios superiores a 5.000 millones. Después de 5.000 millones, la progresividad es importante. En resumen, tenemos el límite inferior del primer rango no debería ser mayor a 0, sino mayor o igual a 1.000 millones. Dado que podría haber confusión entre lo que dice el hecho generador y lo que dice la tarifa respecto del cobro del tributo. Asimismo, si la tarifa es por tramos diferentes, entonces en el límite inferior la fórmula a desarrollar debería ser base gravable menos 1.000 millones por el punto 20 más 1 millón. Así no quedó en la tabla. Sin embargo, pues estábamos diciendo que la razón seguramente para que no quedara de esta forma es que aquella persona que quisiera presentar la declaración voluntaria para la normalización de activos omitidos, pues requerirá partir desde el rango 0 al 0,20 para presentar la declaración de activos omitidos, pagar el impuesto a la riqueza y pagar la tasa o la tarifa de esos activos omitidos que arranca en el año 2015 en el 10% y aumenta progresivamente hasta el 20% en 2017. ¿Será deducible el impuesto a la riqueza? No deducibilidad del impuesto, dice el proyecto. En ningún caso el valor cancelado por concepto de impuesto a la riqueza ni su complementario de normalización tributaria serán deducibles o descontables del impuesto a la renta y complementarios, ni en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, ni podrán ser compensados con estos ni con otros impuestos. Es decir, la erogación, el gasto de impuesto a la riqueza y el gasto del impuesto por normalización no generan deducción en los impuestos sobre la renta, ni en el impuesto sobre la renta, ni
en el impuesto de renta para la equidad CRE. Podrán pagarse el tributo de forma voluntaria, así no se dé el hecho generador. Declaración y pagos voluntarios. Quienes no estén obligados a declarar el impuesto a la riqueza de que trata el artículo 292.2 del Estatuto podrán libre y espontáneamente liquidar y pagar el impuesto a la riqueza. Dicha declaración procederá a efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594.2 del Estatuto Tributario. Como vemos, espontáneamente todos podemos pagar el impuesto a la riqueza para apoyar, seguramente, como lo dice el título de la reforma, la paz, la equidad y la educación. Pero este artículo es muy importante no para esas personas que espontáneamente decidan pagar, sino para aquellas personas que pretendan normalizar activos omitidos, porque es lo que les da la posibilidad, sin tener la base gravable de 1.000 millones de pesos en patrimonio bruto, de presentar la declaración de impuesto a la riqueza, pero además de presentar la normalización de activos omitidos, liquidar y pagar el uno y el otro e incorporar el activo omitido al patrimonio bruto de la declaración de renta sin que esto genere una diferencia patrimonial gravada con renta. Podrá ver sobre ese tema en nuestro especial de impuesto a la normalización tributaria, que es complementario de el impuesto a la riqueza. Si la declaración produce efectos, diríamos, el Estado podrá fiscalizar al declarante y sancionar y cobrarle intereses a aquel que no realice el pago o lo realice incompleto o a quien no aplique en debida forma la tarifa establecida. Así las cosas, si usted va a declarar, lo que tiene que hacer es declarar y pagar en los términos establecidos por el Gobierno Nacional, así sea que usted lo haga de forma voluntaria. Es decir, una vez declarado no se puede arrepentir. La administración podrá cobrar y adelantar toda la fiscalización necesaria, por lo menos como está redactada la reforma. A los no obligados se les aplicará entonces la tarifa del 0,20, como lo dice en la tabla de tarifas. Y la respuesta es sí, porque no hay que otra tarifa aplicarle. Se le aplicará la tarifa del punto 20, porque si usted tiene menos de 1.000 millones de pesos, la tabla, recuerden que decía, desde 0 hasta 1.000 millones de pesos, pues será del punto 2. Por eso la tabla, seguramente la tarifa, respecto de la base gravable, arranca desde 0. Respecto de la declaración, administración y control del impuesto, ¿cuáles serán las normas aplicables? El impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria se someterán a las normas sobre declaración, pago, administración y control establecidas en los artículos 298, 298.1, 298.2 y demás disposiciones concordantes de ese estatuto. O sea que para todos los efectos procedimentales se aplicarán las normas del impuesto al patrimonio. ¿Será un impuesto a la riqueza o será un impuesto al patrimonio? El cambio de normas de nombre será solamente para que las personas no se confundan o para que no se cansen de que le cobren una y otra vez el mismo impuesto, siendo supuestamente de carácter temporal. ¿Cuál es el impuesto complementario del impuesto a la riqueza? El impuesto complementario del impuesto a la riqueza está establecido en el artículo 16 del proyecto de reforma. Dice, impuesto complementario de normalización tributaria. Créese por los años 2015, 2016 y 2017 el impuesto complementario de normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto a la riqueza, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto a la riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto, a los que se refiere el artículo 298.7 del Estatuto Tributario, que tengan activos omitidos. Este impuesto complementario se declarará, liquidará y pagará en la declaración del impuesto a la riqueza. Recuerden ustedes que algo parecido estaba en el tema de ganancias ocasionales en la ley 1607.
Y esa ley 1607 que tenía la ganancia ocasional por activos omitivos o pasivos inexistentes, esa norma en particular fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En nuestro especial sobre este tributo de normalización les contaremos más de lo que pasó con ese aspecto de inconstitucionalidad. Sobre el proyecto de ley de reforma tributaria del año 2014, los elementos del tributo y muchas cosas más puede conocer aquí en www.forum.com y sus especiales. Forum, el valor del conocimiento.